Segundito y estoy con ustedes. Listo, pues ahora sí, bienvenidos. Estamos hoy, es fecha 7 de abril. Estamos arrancando nuestra charla número 1 para platicar del cuarto libro del 2026. Aquí les traigo a una irlandesa que se llama Maggie O'Farrell. Si ustedes vieron de casualidad los premios Oscar, había dentro de la categoría de mejor película y director, estaba una chica de nombre Chloe, que es la directora de la película Hamnet, y la editora o la guionista de esa película y escritora de la historia Hamnet es Maggie Farrell. Entonces, sí lleva bastantes novelas. A partir del 2000 ella empieza a publicar mucho. Y pues bueno, este libro nos va a llevar a conocerla un poco más. No es un libro del que queramos hablar siempre porque toca temas. Fíjense, ella nos regala 17 relatos. Y esos 17 relatos están muy vinculados con su propia vida, porque ella dice que fue muy arriesgada, que su mamá le tuvo mucha paciencia. Era aventurera, siempre estaba al borde del abismo y muy cerca de sucesos que marcaron su vida y dicen que estuvo cerca de la muerte. Entonces, en 17 relatos nos pone a reflexionar de la belleza de celebrar la vida. No solamente es el suspenso y la agonía de en qué situación se está metiendo Maggie Farrell, sino también que como lector puedas hacer una introspección y decir, oye, soy bendecido, estoy dentro de todo en muy buenas manos, tengo un gran ángel de la guarda, o tal vez identificarnos porque podremos sentir que hemos estado en los mismos zapatos que Maggie Farrell. Entonces les voy a ir leyendo poco a poco, no, tal vez no abarquemos los 17, pero lo curioso también de este libro es que Maggie pone de manera original el índice para hablar de partes u órganos del cuerpo humano. Ella dice, bueno, el capítulo 1 va a ser cuello, el capítulo 2 pulmones, el capítulo 3 columna, piernas, pelvis, abdomen, cabeza. Y así se va. Entonces, después ya caes en la cuenta por qué le puso cuello. De hecho, hoy, el día de hoy, traemos la lectura en voz alta de cuello. Puede ser duro, puede ser crudo, pero también el instinto que Maggie Farrell nos va a regalar en este primer relato nos va a poner la piel de chinita, pero también es piu, o sea, el instinto de saber actuar cuando sientes que hay algo que no te suena bien. Y muy seguramente la historia, a pesar de que Maggie la platica y la escribe y que dice que le sucedió en el año de 1990, porque también pone la fecha en la que le ocurre, pues no está nada lejana a nuestra realidad. Cuando leamos Cuello van a ver de qué estoy hablando. Y pues bueno, ahora sí, siempre les pongo como un apapacho literario para arrancar. Aquí, Luz, en este caso, tú siéntete en confianza. Lo que hacemos en verdad es, si te permite el lugar en el que estás, dejar una pantalla encendida, déjala encendida. Si sientes que te estás moviendo mucho o estás haciendo alguna actividad que prefieres que esté la pantalla apagada, yo no tengo ningún inconveniente. En algún momento, cuando ya vaya a empezar, sigo aquí, yo dejo nada más una portada de fondo y van a ver mi pantalla por ahí apareciendo. Pueden estar haciendo, nos tocó una vez, una tía Nancy estaba aquí y hacía cerámica, ella se ponía a hacer sus actividades de cerámica y pintura y me escuchaba. Entonces tú decides lo que quieras, pero pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y disfrutemos lecturas al oído para que conectemos con las voces de otros escritores. Y el champú, o bueno, no el champú, el apapacho literario. Hablo ahora del estoicismo. ¿Alguien ha hablado del diario o ha escuchado hablar del diario del estoico, del estoicismo? ¿Les suena? Alguna vez les traje por aquí algunas lecturas y recuerdo que estaba Gilberto e Isabel, no me acuerdo quién más, pero ¿les suena ese término, estoicismo? Es un término que viene de tiempos atrás donde están mencionando de la cultura de Séneca y de Marco Marco Aurelio. Aurelio. Marco Marco Aurelio. Aurelio. Entonces, de Marco Aurelio y de Séneca, ellos están hablando de cómo enfrentar la vida con lo que tú puedes controlar. Entonces, hay cosas que van a estar imposibles, que están fuera de nuestro alcance, pero es la actitud con la que tú reaccionas a esas cosas. Por eso van a ver si van a librerías que hay el diario del estoicismo, la agenda, las frases. Yo tengo en mi Kindle un libro que me va diciendo día por día una semblanza de qué sucede hoy, ¿no? En dónde te está ubicando Marco Aurelio o Séneca con frases, con algún detonante para que tú lo evalúes. Y se me ocurrió, pues hoy que arrancamos cuarto libro, leerles un poquito de una lección para hoy 7 de abril. Así que con esto comenzamos y después ya me voy de lleno al libro.
Dice así, vamos a poner esto en anclaje. Listo. En este 7 de abril, detente un momento y respira. El estoicismo nos invita a recordar que la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la maestría sobre nuestra propia mente. Hoy, el mundo puede ser caótico, las demandas pueden ser muchas y el futuro incierto, pero tú posees un refugio inexpugnable en tu interior. Como enseñaba Marco Aurelio, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza necesaria para enfrentar cualquier obstáculo con serenidad. Hoy, 7 de abril, es una nueva oportunidad para practicar la dicotomía del control, la joya de la corona de la sabiduría estoica. Diferencia con claridad qué cosas dependen de ti, ya sea tus pensamientos, tus acciones y tus intenciones. Y también logra diferenciar cuáles no, es decir, las opiniones de los demás, el clima, tu pasado. Acepta con gracia lo que no puedes cambiar y enfoca toda tu energía, pasión y esfuerzo en lo que sí puedes. Al liberar tu alma de la necesidad de controlar lo incontrolable, encontrarás una libertad y una paz que nada ni nadie te podrá quitar. No sufras por imaginación lo que la realidad aún no te ha impuesto. Séneca nos advertía que a menudo sufrimos más en nuestra mente que en la realidad misma. Este 7 de abril, si surge una preocupación, te invito a preguntarte, ¿es este un problema real hoy o es un fantasma de mi ansiedad? Enfrenta el día con coraje, dando lo mejor de ti en el presente, sin dejar que el temor a futuros escenarios dañe tu tranquilidad actual. La resiliencia no es aguantar el golpe, es elegir cómo responder a él. Adopta la actitud que continúa. Ama todo lo que acontece en tu destino. No solo aceptes los desafíos, abrázalos como oportunidades para fortalecer tu carácter, tal como el trabajo fortalece el cuerpo. Si hoy enfrentas una dificultad, recuerda que lo que impide la acción, en realidad avanza la acción. Y lo que se interpone en el camino, en realidad se convierte en el camino. Cada contratiempo es simplemente un maestro disfrazado que te invita a cultivar la justicia, la templanza y la sabiduría. Finalmente, te invito a que vivas este 7 de abril con la intención de que sea único, irrepetible. Recuerda tu propia mortalidad, no con tristeza, sino con la urgencia de vivir con virtud y propósito. No pospongas tu felicidad ni tu bondad. Sé estricto contigo mismo en tus hábitos y tolerante con los demás. Tu meta hoy, recuerda, no es ser perfecto, sino simplemente ser un poco mejor, más sabio y más sereno que ayer. Tienes la fuerza, recuerda, tienes la razón y tienes este momento. Haz que cuente el 7 de abril. ¿Qué tal? Entonces, recuerda tu propia mortalidad, no con tristeza, sino con la urgencia de vivir con virtud y propósito. Ya habíamos tenido pláticas del método Ikigai, que es una filosofía japonesa, y ellos dicen el propósito de vida. Por eso hay japoneses y la isla, no recuerdo ahorita el nombre, que es la más longeva del mundo. Entonces, hay destinos azules en el mundo donde encuentran que la gente que tiene un propósito de vida vive mejor. Pues espero que les haya gustado y ahí me voy a colgar de vive con la intención de que sea único y recuerda tu propia mortalidad. Entonces, Mario Farrell ahora nos va a regalar el tema de la mortalidad, pero en el aspecto positivo, no en el aspecto el que nos asusta, no, el que realmente nos hace pensar, me he salvado, gracias porque me he salvado, ¿a qué me he salvado? ¿En qué he puesto atención? ¿Qué he controlado? ¿Qué pude yo controlar y que me salvó de esa situación? Y yo creo que este capítulo uno que les voy a leer nos va a dejar claro que cuando estamos atentos a lo que no podemos controlar, pero lo logramos manipular un poquito, podemos estar del otro lado de la historia. Y aquí por eso Maggie nos cuenta la historia. Dice así, ¿estamos bien? ¿No quieren hacer una pausa, preguntas, nada? ¿Sí? Perfecto, entonces ya saben que dejo el micrófono. Yo hablo como Merolica, pero cuando quieran me pueden hablar y ya me detengo. Dice, Cuello, Mayo Farrell, año 1990.
Más adelante, en el camino, un hombre sale de detrás de una piedra grande. Estamos los dos en la orilla de un lago oscuro, oculto en la artesa que forma la cumbre de esta montaña. El cielo es de un azul lechoso. Aquí, tan arriba, no hay vegetación y solo estamos él y yo, las piedras y el agua, quieta y negra. Se planta en medio del camino con sus botas, las piernas separadas, y me sonríe. Me doy cuenta de varias cosas. Que lo he adelantado hace un rato abajo en la montaña, en la cañada, donde nos hemos saludado amable y brevemente, como se suele hacer en los paseos por un campo. Que en este remoto tramo de senda no puede oírme nadie, que me está esperando él. Lo ha planeado todo al detalle, meticulosamente, y he caído en la trampa. Todo esto lo veo en un instante. Esta es la introducción. Hay una chica de 18 años, que es Maggie O'Farrell en la vida real. Es autobiográfico y nos dice que está en una montaña. Ahorita vamos a descubrir por qué está haciendo ese paseo, pero ya nos da una pequeña introducción de, se está topando con un hombre, están solos, nadie se va a dar cuenta si pasa algo y la ha alcanzado. Ella lo saludó normal, pero él le ha alcanzado el paso. Entonces dice así, ese día, un día en el que estuve a punto de morir, empezó temprano para mí, con el despertador tacareando como loco al lado de la cama tan pronto como amaneció. Me puse el uniforme, salí de la caravana y bajé de puntillas los peldaños de piedra hasta la solitaria cocina. Encendí los hornos, las máquinas de café, las tostadoras, corté en rebanadas 5 panes grandes, llené los servidores y doblé 40 servilletas de papel en forma de orquídea. Acabo de cumplir 18 años y he logrado escaparme de todo, de casa, de la escuela, de mis padres, de los exámenes, de esperar los resultados de los exámenes. He encontrado trabajo lejos de la gente que conozco, en un lugar que se anuncia como un hotel de retiro alternativo holístico, al pie de una montaña. Me dedico a servir el desayuno, retiro los platos, limpio las mesas, recuerdo a los huéspedes que dejen la llave. Voy a las habitaciones, hago las camas, cambio las sábanas, limpio. Recojo del suelo ropa, toallas, libros, calzado, aceites esenciales y alfombrillas de meditar. De lo que me cuentan los objetos esparcidos en cada habitación, aprendo que las personas no siempre son lo que parecen. Quito el polvo, recorro los pasillos arrastrando la aspiradora detrás de mí con un cable largo. Después, cuando se acerca la hora de comer, con un poco de suerte, dispongo de 4 horas para hacer lo que quiera antes de mi turno de noche. Hoy he aprovechado para dar un paseo hasta el lago, como hago a menudo en mi tiempo libre. Y en esta ocasión, por algún motivo, he preferido ir por otro camino. ¿Por qué? No me acuerdo. A lo mejor ese día he terminado las tareas más temprano, a lo mejor los huéspedes han ensuciado menos de lo habitual y he podido salir antes del trabajo. A lo mejor el sol y el día despejado me han incitado a cambiar de ruta. En esa época de mi vida, tampoco tenía motivos para desconfiar de un paseo por el campo. Había ido a clases de defensa personal en el centro social de la pequeña localidad marítima escocesa en la que pasé mi adolescencia. Recuerdo que aquel profesor, el hombre que parecía un barril ataviado con traje de judo, nos proponía escenas de un sorprendente gusto gótico y nos decía, simulando, piensen que es de noche, vuelven de un bar, decía, perdón, decía mirándonos una a una, con aquellas cejas exageradamente pobladas. Y piensen que un tipo enorme sale de pronto de una calle y te agarra. O también imagina que estás en el pasillo estrecho de un club nocturno y un borracho te acorrala. O piensa que es de noche, hay neblina, estás esperando a que cambie el semáforo y notas un tirón en la correa de tu bolso y te empujan contra el suelo. Estas situaciones de peligro terminaban siempre con la misma pregunta planteada en esas clases de defensa personal. ¿Qué haces? Practicábamos la forma de golpear al asaltante imaginario en la garganta con el codo y poníamos los ojos en blanco, porque al fin y al cabo éramos adolescentes. Ensayábamos por turnos el grito más fuerte que éramos capaces de dar. Obedientes, sin entusiasmo, repasábamos los puntos débiles de la anatomía masculina.
ojos, nariz, garganta, ingle, rodillas. Creíamos que lo dominábamos todo, que podíamos enfrentarnos al desconocido que acechaba, al borracho que nos atacaba, al ladrón que nos asaltaba. Estábamos seguras de que podíamos deshacernos de ellos, levantar la rodilla, arañarles los ojos con las uñas. Contábamos con una salida fácil que nos permitiría zafarnos de esa sinopsis peligrosísima y a la vez emocionante. Se nos enseñaba también a hacer ruido, a llamar la atención, a gritar ¡policía! Creo que al mismo tiempo se nos inoculaba un mensaje claro, y era aquel: callejón, club nocturno, antro, parada de autobús, semáforos, era un peligro urbano. En el campo, en cambio, en las localidades rurales como la nuestra, en las que no había clubs nocturnos, ni calles cerradas, ni siquiera semáforos, no pasaban esas cosas. Podíamos hacer lo que quisiéramos, pensaba yo. Y a pesar de todo, ahí está ese hombre, en la cima de la montaña, cerrándome el paso, esperándome. Aquí hago pausa. Recuerden que al ser relato corto, pues nos está llevando por viajes en el tiempo, ¿no? En su tiempo imaginario. Entonces, ella tiene 18 años, está en un hotel holístico, en una montaña, trabajando porque es como su tiempo libre de verano. Tiene 4 horas de receso y decide ir a caminar como lo acostumbra al campo, al bosque, pero toma un camino distinto. En eso también su mente se va, divaga y recuerda aquellas clases de defensa personal que le daban y los 3 supuestos de qué harías y cómo te comportarías. Entonces, ahí es donde regresa a la escena y dice, a pesar de todo, ahí está ese hombre en la cima de la montaña, cerrándome el paso, esperándome. Es importante que no vea que tengo miedo, seguirle el juego, pensó. Así que sigo andando, poniendo un pie delante de otro. Si diera media vuelta y echara yo a correr, me alcanzaría en segundos y la verdad quedaría al desnudo irremediablemente, que tenía miedo. Los dos, él y yo, sabríamos en qué clase de situación nos encontramos. Eso precipitaría los acontecimientos. Parece que la única opción es seguir como si tal cosa, fingir que todo está perfectamente normal. Así que esta chica de 18 años empieza un diálogo con este hombre en la montaña, solos. Le dice el hombre a ella, hola otra vez. Y de una mirada me repasa la cara, el cuerpo, las piernas, que llevo al aire y manchadas de barro en el zacate. Es una mirada más apreciativa, más calibradora que libidinosa. Es la mirada de un hombre que piensa en algo, que planea una logística con un propósito concreto. Yo prefiero no cruzar la mirada con él. No puedo mirarlo directamente, no del todo, pero percibo que tiene los ojos bastante juntos, que es bastante alto, que los dientes son de color marfil, que agarra con fuerza los tirantes de su mochila. Tengo que carraspear para decirle, hola. Creo que hago un gesto de asentimiento. Me pongo de lado al cruzarme con él. Una mezcla fuerte de sudor fresco, un cuero de mochila y una loción de afeitado muy química me resultó algo familiar. Prefiero rebasarlo. Me alejo. La senda está despejada delante de mí. Me doy cuenta de que ha elegido el punto más elevado del camino para emboscarme. Hasta este momento todo ha sido ascenso, y justo en este punto empezaré a bajar la montaña en dirección a la casa de huéspedes, al hotel, a mi turno de noche, a mi trabajo, a la vida. A partir de aquí, todo es cuesta abajo. Entonces ella ya está poniendo en alerta su cuerpo. Ya sabe que le costó como enfrentarlo con la mirada, se está imaginando que algo está distinto, algo es diferente con ese hombre que casualmente la alcanzó y ya lo había visto muy abajo y de repente apareció. Pongo atención en andar con confianza, con seguridad, sin miedo y me digo, no tengo miedo. Me lo digo para acallar el rígido oceánico de mi pulso. Pienso que quizá me haya librado, que quizá haya malinterpretado esa situación, que quizá sea normal acechar a jovencitas en caminos remotos y después dejarlas marchar. Tengo 18 años, recién cumplidos. No sé prácticamente nada de la vida. Lo que sí sé es que está justo detrás de mí. Oigo sus pasos, el roce del tejido transpirable e impermeable de sus pantalones.
Y aquí está otra vez, pisándome los talones. Se arrima mucho a mí, íntimamente, con el brazo a la altura de mi hombro, como un amigo, como volvía yo de clase con mis compañeras. Hace un día precioso, me dice mirándome a la cara. Yo sigo con la cabeza gacha. Sí, digo, precioso. Hace mucho calor, también me dijo. Pronunció esto de forma peculiar. Y ahí me doy cuenta, mientras andamos a paso rápido, sincronizado, que hace pausas en sílabas, que sus Rs son suaves, que las Ts exageradas, en un tono plano, casi inexpresivo. Me vuelvo hacia él y sin dejar de andar a paso rápido por la orilla del lago, incluso sonrió ligeramente. En eso, él respondió a la palabra, quiero darme un baño, ¿sonaría bien? Y respondió echándome al cuello la correa de sus prismáticos. Los prismáticos son los binoculares. Ahí termina un corte, hace un corte en el relato y te deja con los pelos de punta. Entonces, si no estamos perdiendo el hilo, esta chica pensó, no voy a demostrar que tengo miedo, pero claro que lo tengo. Voy a demostrar confianza y seguridad cuando camino, pero claro que tengo miedo. Tengo 18 años y he escogido el peor lugar porque estoy sola y parece una emboscada. Este hombre, ahorita vamos a descubrir por qué aparecen unos prismáticos, pero la escena termina en una conversación muy ligera, hace calor, tal vez me doy un baño, sonaría bien. En esa charla chiquita que le hace él a ella, le lanza la cuerda de los prismáticos al cuello de la jovencita de 18. Al día siguiente, más o menos, entro en la comisaría del pueblo cercano. Me pongo en la fila de los que van a denunciar carteras perdidas, perros extraviados, arañazos en el coche. El policía del mostrador escucha con la cabeza ladeada y me dice, ¿le hizo daño? ¿Ese hombre la tocó, la golpeó, le hizo proposiciones, dijo o hizo algo ofensivo? No, dije, no exactamente, ¿pero qué? Dijo el policía. Lo habría hecho, dije yo. Iba a hacerlo. Parezco lo que soy. Sé que soy una adolescente que vive sola por primera vez en un hotel holístico, en un bosque, para trabajar en medio de ninguna parte. Entonces, dice el policía, apoyándose en los papeles con todo su peso. A ver, señorita, fue usted a dar un paseo. Se encontró con un hombre. Pasearon juntos. Él era un poco raro, pero usted llegó a casa sana y salva. ¿Es eso lo que me ha contado? Me puso la correa de los prismáticos alrededor del cuello, le digo al policía. ¿Y qué pasó después? Me, me cortó. No soporto a este hombre policía de cejas gruesas y barriga cervecera ni sus dedos rechonchos que no me ponen atención. Además, agregué, me enseñó unos patos que había en el lago. El policía no se molesta siquiera en disimular una sonrisa. Bien, dice, y cierra el libro de golpe. Debió haber sido terrorífico, señorita. Pensé, ¿cómo darle a entender que a este policía le tengo que decir que yo había sentido la violencia que irradiaba a ese hombre en la montaña? He repasado una y otra vez aquel momento en el mostrador de la comisaría, preguntándome si podía haber hecho las cosas de otra manera, si podía yo haber dicho algo que hubiera cambiado lo que sucedió después. Pensé que a ese policía en la comisaría le pude haber dicho, quiero hablar con su superior, quiero ver a la persona que está a cargo. Ahora, a los 40 años, en mi tiempo real, eso es lo que habría hecho. Pero en aquel momento, a mis 18, ni se me pasó por la cabeza. Podía haber dicho, oiga, ese hombre no me hizo daño, pero se lo hará a otra persona. Por favor, búsquenlo antes de que sea tarde. Podía haber dicho que intuyo cuando va a desatarse la violencia, que durante mucho tiempo parecía que yo la incitara por motivos que nunca entendí del todo. Si te pegan o te golpean de pequeña, jamás olvidas la sensación de impotencia y vulnerabilidad, ni cómo una situación puede transformarse de benigna en brutal en un abrir y cerrar de ojos, en lo que se tarda en coger aire una sola vez. Esa sensibilidad se cuela en las venas como un anticuerpo. Enseguida se aprende a reconocer que se aproxima uno de esos actos repentinos contra una misma. Es un tono, una vibración, es el ambiente, pero yo lo intuyo.
Se desarrolla un sexto sentido para la violencia y al mismo tiempo un repertorio de formas de evitarla. Aquí hago pausa. Esta chica, ya respiramos porque supimos en la escena anterior que el hombre misterioso le pasa la correa de los prismáticos al cuello de la jovencita de 18 años, que en la vida real es Maggie Farrow, la escritora. ¿Qué sucede? Aparece ahora el relato en la escena de una comisaría. Imagínense ese policía, pues con una sonrisita un poco sarcástica de, señorita, pero me está diciendo que le enseñó los patos en el lago, que pasearon juntos, que no le hizo absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiere que reporte? Pero ella intuía el miedo y sabía que si no actuaban, algo malo le podría pasar a otra persona. Y ahí vienen las reflexiones y nuestros tiempos de si hubiera. Si esta chica de 18 años hubiera dicho, pero por favor búsquenlo, por favor quiero hablar con el superior, yo intuyo el miedo, presiento que algo puede pasar, hagan algo, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Y dice así lo siguiente. Pensé que lo mejor, ahora ya está en el regreso con la escena del hombre en la montaña. Pensé que lo mejor sería seguirle el juego de los patos. Sabía que era la única esperanza que tenía. Una no puede enfrentarse a un abusón, no se lo puedes decir a la cara, no puedes demostrarle que sabes lo que es. Así que miré por los prismáticos que me ofreció un instante. Ah, dije, patos, qué bien. Me desembaracé de la correa y me alejé. Me siguió desde luego, intentando atraparme otra vez con la correa negra de cuero. Pero ahora yo estaba de cara a él, sonriendo, diciendo bobadas sobre los patos, sobre los interesantes patos que eran, y era fascinante verlos. Le pedí que me contara más cosas, que me contara todo lo que supiera de esos patos, de los pájaros en general, de la observación de todo, de cuánto sabía. Le decía, qué sabio es usted, seguro que va seguido a ver a los patos. Tengo que irme, le dije también. Tengo que bajar porque ya es mi turno y estoy a punto de empezar. Sí, trabajo ahí mismo. ¿Ve aquellas chimeneas? Trabajo allí. Está bastante cerca, ¿verdad? Ya me estarán esperando. A veces, si ven que me retraso, salen a buscarme. Sí, mi jefe estará esperándome. Él también sale a pasear por aquí. Bueno, en realidad todos mis compañeros, todos los que trabajamos ahí, paseamos por esta colina. El jefe sabe que he salido. Sí, seguro sabe exactamente a dónde he ido, porque se lo dije yo. En cualquier momento saldrá a buscarme. Seguro que está a punto de doblar la esquina de la casa. Seguro. Vamos por aquí y entre tanto, ¿por qué no me cuentan más cosas sobre los patos y los pájaros? Sí, por favor. Me gustaría ir a verlos, pero tengo que darme prisa porque me están esperando en mi trabajo. Corte el relato. Siguiente escena. 2 semanas más tarde. Un coche de policía llega por el camino hasta la casa de huéspedes de ese hotel holístico y se aparcan 2 agentes, un hombre y una mujer. Los veo desde una ventana del piso de arriba, donde yo estoy embutiendo las almohadas en sus fundas. Inmediatamente sé lo que hacen ahí, a qué han venido, y antes de que me llamen a gritos, bajo las escaleras y voy al encuentro de los agentes. Estos dos son muy distintos al que yo conocí en la comisaría. Van de traje y su actitud es seria, centrada. Le enseñan a Vincent, mi jefe, la placa y unos documentos, siempre con el mismo gesto neutro, tan estudiado al que están acostumbrados. Quieren hablar conmigo a solas, y Vincent los lleva a una habitación desocupada. Él entra con nosotros porque tiene buen corazón, y yo soy solo un poco mayor que sus hijas, cuyas voces y gritos se oyen en el jardín de atrás del hotel. Me siento en una cama que he hecho por la mañana y el agente, el hombre, se apoya en una mesa ornamental de mimbre en la que a algunos huéspedes les gusta tomar el té por la mañana. El agente mujer se sienta en la cama a mi lado. Vincent pulula por el fondo de la habitación musitando palabras con desconfianza. Finge que ajusta un cristal flojo de la ventana, que quita unas motas de polvo inexistentes, que sacuda la pala y el recogedor. Él se crió en la época hippie, es un superviviente de esa época. Los policías no le prestan la menor atención a mi jefe, pero de una forma civilizada están concentrados en su cometido. La mujer, la agente mujer, me dice que necesitan localizar a un hombre con el que yo me encontré hace poco dando un paseo
y que se podría contarles exactamente qué fue lo que sucedió. Se lo cuento. Empiezo por el principio. Les digo que me lo había encontrado al comienzo del paseo y que iba en dirección contraria a la mía, pero que de pronto apareció delante de mí. No sé cómo lo hizo, le digo, porque no hay ningún atajo que yo sepa. Ellos asienten todo el tiempo y me escuchan con una atención mesurada, animándome a continuar. No me quitan la mirada de encima, son todos oídos. Cuando llego a lo de la correa de los prismáticos, dejan de asentir. Siguen mirándome fijamente sin pestañear los dos. Es un momento raro, tenso. Creo que ninguno respiramos. ¿La correa de los prismáticos? Pregunta el hombre. Sí, digo. ¿Y se la echó al cuello? Asentí. Apartan la mirada, la bajan. La mujer anota algo en la libreta. Me pregunta, al tiempo que me pasa una carpeta, si no me importaría echar un vistazo a unas fotografías y decirle si reconozco al hombre en alguna de ellas. Mi jefe interrumpe en ese momento. No puede evitarlo. Y dice, no tienes que decirles nada, no estás obligada. Y a continuación se dirige a ellos. Ella no tiene obligación de decirles nada. La gente mujer levanta la mano para pedirle que se calle en el momento en que señala una fotografía con el dedo. Es este, digo yo. Los inspectores miran la foto. La mujer vuelve a anotar algo. El hombre me da las gracias y guarda la carpeta. ¿Ha matado a una persona? Les digo. ¿Verdad? Se miran de una forma que no sé interpretar, pero que yo entiendo. Sí, ha estrangulado a alguien con la correa de los prismáticos. Miro primero a la gente y después a la mujer agente. Los tres lo sabemos. Vincent, mi jefe, suelta un juramento en voz baja desde el otro extremo de la habitación. Después se acerca y me da su pañuelo. Aquí no ha terminado. Entonces la escena es cruda, es difícil. Ella tiene ese sexto sentido y sabe que cuando los agentes se están acercando al hotel holístico y los ve por la ventana del segundo piso, donde ella está haciendo la limpieza que le toca, sabe que van a buscarla. Entonces, algo presiente. Y la pregunta es, ¿ha matado a una persona? Y sí, asienten los dos. La continuación es conocer qué pasó. La chica que murió tenía 22 años. Era de Nueva Zelanda y estaba viajando de mochilera por Europa con su novio. Aquel día, él se encontraba mal y se había quedado en el hotel mientras ella salía sola a hacer una caminata. El hombre la estranguló y la enterró en un hoyo muy profundo. 3 días más tarde, descubrieron el cadáver cerca del camino por el que yo había paseado. Lo sé porque lo leí en el periódico local la semana siguiente. Los policías no quisieron decírmelo. Vi un titular en el escaparate del kiosco de prensa. Entré a comprar el periódico. La foto de la chica estaba en primera plana. No exagero si afirmo que me acuerdo de ella muchas veces, sino todos los días. Soy consciente de la vida que le cortaron, la vida que le amputaron, mientras yo no sé por qué motivo pude seguir con la mía. No llegué a saber si atraparon al tipo, si lo juzgaron, lo condenaron y lo metieron a la cárcel. Durante la entrevista, tenía la clara sensación de que los agentes estaban a punto de dar con él, que ya lo tenían, que solo necesitaban que yo corroborara la foto. Tal vez las muestras de ADN eran irrefutables. Tal vez confesara, tal vez hubiera testigos, otras víctimas, otros intentos fallidos que sirvieran de pruebas en el juicio. Pero a mí no me preguntaron nada más. Y ella era muy joven todavía. Sospecho. Todo me impresionó demasiado para seguir el desarrollo del caso. No sé por qué a mí ese hombre me dejó escapar y a ella no. A la otra chica le entraría pánico, echaría a correr, gritaría, cometería el error de decirle a la cara que era un monstruo. Durante mucho tiempo soñé con el tipo aquel del camino. Se me aparecía con distintos disfraces, pero siempre con su mochila y sus prismáticos. A veces, entre las tinieblas y la confusión del sueño, lo reconocía solo por esos dos accesorios y pensaba, ah, ¿eres tú otra vez? ¿Has vuelto? No es fácil poner en palabras esta historia. La verdad es que nunca la había contado. Bueno, hasta ahora que la escribo. En aquel momento no se la conté a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia. No encontraba la manera de traducir lo sucedido a gramática y sintaxis.
Ahora que lo pienso, se lo conté a una sola persona, precisamente al hombre con el que me casaría más adelante, pero tardé muchos años en hacerlo. Fue en un viaje a Chile, una noche cuando estábamos en el comedor de un albergue. Le causó una impresión tan profunda y visceral que supe que jamás volvería a contárselo a nadie verbalmente, nunca en toda mi vida. Lo que le sucedió a aquella chica y estuvo a punto de sucederme a mí, no se puede contar a la ligera, ni estructurar como una anécdota, ni transformar en una forma definitiva que acabe por resultar familiar a fuerza de repetirla muchas veces en la mesa o por teléfono. Al contrario, es una historia de horror, de maldad, de lo peor que uno puede imaginarse. Es una historia que hay que encerrar a cal y canto en algún sitio sin palabras, un sitio oscuro al que nunca vaya nadie. La muerte me pasó rozando en aquel camino, tan cerca que la noté, pero se apoderó de la otra chica y se la llevó a ella y no a mí. Todavía no soporto que me toquen el cuello, ni siquiera mi marido o mis hijos, ni un médico amable como el que en una ocasión quiso palparme las amígdalas. Me aparto bruscamente sin saber siquiera por qué. Jamás me pondré nada alrededor del cuello, ni pañuelos, ni polos, ni gargantillas ajustadas, ni blusas o camisetas que me aprieten la garganta. Hace poco, mi hija señaló la cima de una montaña que se veía desde el camino a su escuela. ¿Podemos subir allí algún día, mamá? Claro, le dije, mirando la cumbre verde. ¿Tú y yo solas? Me dijo mi hija. Me quedé un momento en silencio. Podemos ir todos, preferí decirle, todos en familia. Atenta como siempre al estado de ánimo de los demás, enseguida mi hija captó que le ocultaba algo. ¿Por qué no tú y yo solas, mamá? Porque seguro que a los demás también les gustaría ir. Pero ¿por qué no tú y yo solas, mamá? Y yo pensé, porque ni siquiera soy capaz de pensar, de empezar a decírtelo. Porque no soy capaz de nombrarte los peligros que acechan a la vuelta de las esquinas, en las curvas de los caminos, detrás de las peñas, en los bosques enmarañados. Porque tienes 6 años, porque en el mundo hay gente que quiere hacerte daño y nunca sabrás por qué. Porque todavía no sé cómo explicarte estas cosas, pero un día sabré. Cuello. El cuello termina la frase, ella hablando con su hija, ella, Maggie, la que estamos viendo en pantalla, tiene 3 hijos, y sí en esta conversación en 1990 cierra conversando con su hija. Entonces, fíjense la evolución del relato, fíjense el instinto, eh, reconozcamos lo duro de la situación y lo similar de temas que hoy sufrimos y de los que hablamos más comúnmente sin ningún tabú, ningún miedo. Los peligros nos acechan. Los peligros, seamos hombres o mujeres, ahí están. Entonces, este es un tema para llevarlo de charla de sobremesa. Yo creo que siempre podemos sumar, no con terror, no con decir todo el mundo es malo, al contrario, decir sigue tu instinto, toma un riesgo precavido, ¿qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho? Y él hubiera, no fui yo, fue la otra chica. Entonces te deja como el corazón con una palpitación muy peculiar. Siento que por eso decía, no es un libro cómodo, pero es un libro que sí te deja pensando la fragilidad de nuestra existencia. Celebrar la belleza de la vida, el milagro de que estemos aquí, si hemos estado en situaciones riesgosas, si hemos estado al borde de, del precipicio, qué bueno que nos estamos viendo ahorita la cara y que no ha pasado otra cosa. Pero así Maggie Farrell nos lleva a su proceso personal de nunca fui capaz de contárselo a nadie hasta que decide escribir sobre eso. Y no sé, ¿qué les pareció? Eh, es, da impotencia pensar que pudo ella haber evitado más tragedias y que nadie la escuchó, porque no puso el énfasis en sentí peligro, por favor busquen a ese hombre. Y el policía de la comisaría no hizo algo. ¿Qué sintieron? ¿No los apachurré? Espero que no. ¿Quieren dar comentarios? ¿Quieren dar alguna opinión? Eh, ¿Quieren que continuemos este libro o va a ser difícil de digerir?
porque sobre eso vamos a ir platicando, ¿no? La existencia, la fragilidad y dónde estamos parados hoy, con muchas bendiciones, ¿verdad? Cosas que no Pues está podemos muy controlar, actualizado el tema, es muy ¿verdad? actual el tema, Sí, 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 Camila. Y sí, eso sí, que sí. le sucedió en época de los 90 Ajá, sí, y es pero una chica muy sensible, ¿no? ahorita desaparecen las criaturas hasta de ir a la vuelta de la casa, a una tienda, a Exacto. algo. Ay, no, no, no. Exacto, entonces no es para congojarnos ni voltear como con paranoia de quién está al lado mío, ¿no? Es alguien, no, pero es un tema que sí, hoy se habla más y se puede dar como una idea de, por favor, sé atento, cuídate a la hora en la que vas, fíjate en qué calle estás, acompáñate de amigos cuando sales de algún lado, si tenemos hijos, adolescentes, Pero nietos, hay edades siempre. en que no te escuchan, Ah, también, la edad. claro, claro. Ay, no seas exagerada, a mí no me va a pasar nada, Nada, sí. etcétera. Sí, 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 Sí. Oye, sí, pero qué tan útil fue sus clases de defensa personal. O sí. sea, no atacó, no se defendió, pero sí controló su mente. Sí, O empezó a sea, acordarse de cómo le daban las clases y para qué. exacto. Entonces, Entonces, el control mental, eso nadie te lo quita. Entonces, puede estar tu corazón latiendo, porque sí, el relato te lleva a sentir, ay, quiero que ese paseo ya lo termine, que ya vuelva, que la encuentren, que realmente sea verdad, que sí la están buscando. Pero ella utilizó esa psicología de, van a saber que yo estoy aquí, me están buscando. Hizo empatía con ese hombre misterioso, donde cuéntame más de los patos. Y yo creo que eso influye, no sé cómo sucede en la mente de un psicópata, pero puedes pensar en, estás cambiándole su objetivo o el desenlace o su intención, ¿verdad? y Con una distracción. la actitud de ella. Sí. Y ella es muy así, por este libro yo termino, no que sea mi amiga, pero termino conociendo cómo los escritores te regalan, en este caso autobiográfico, te van diciendo cómo es ella, y vamos a ir recorriendo en otro tema, el tema de maternidad, donde hay una relación de contacto con los doctores, vamos a ir conociendo otro que habla de su infancia, cómo jugaba con su hermana y su mamá está pues en temas familiares y la descuida un segundo. Entonces, esos segundos donde él hubiera, todo cambiaría la historia. Entonces, creo que es la belleza de un libro para enfrentarnos con lo emocionante, pero también con lo angustiante y que no tengamos miedo de hablar de las cosas que podemos evitar si platicamos entre Todos nosotros. tenemos hubiera. Él hubiera, ¿verdad? ¿Qué te pareció a ti, Luz? ¿Habías escuchado de Maggie? ¿Es un relato cómodo para ti? ¿Sientes que sí lo puedes digerir o no es la lectura con la que te quieres acomodar? Me da gusto estar en el grupo. Gracias por darme el espacio de comentar. Me identifico, estoy cómoda con la lectura, pero me identifico más con esta sección de la percepción, el sentir, ese sexto sentido. Y yo creo, doy por hecho sin tener un sustento científico de que todos tenemos ese sexto sentido, esa capacidad de percepción que estamos en un riesgo. Me evocó un riesgo similar, digo, salí bien, pero yo tenía 8 años. Tenía 8 años, un pequeño detalle casi insignificante, podría yo decir, pero yo percibí que estaba en riesgo y pude zafarme, ¿sí? Pude zafarme de esa situación. No había ningún riesgo, ¿sí? No hubo violencia, no hubo nada, simplemente es la percepción. Estoy hablando del sentir, del identificar que está algo moviéndose que puede ser violento, ¿sí? Con eso me identifiqué y me evocó inmediatamente creo que yo he de haber tenido no más de 8 años, entre 7 y 8 años. Fue una buena lectura y me evocó ese recuerdo. Muchas gracias. Al contrario, Luz, gracias por compartir y pues dejemos que los libros también se conviertan en una forma de vivir experiencias que en verdad, gracias a Dios, no las vivimos, pero sentimos como si hubiéramos estado ahí.
Entonces, eso es lo grato de aprender, de desarrollar un sexto sentido, de decir, voy a estar alerta, porque sea la edad en la que estemos, en verdad podemos seguir escuchando el universo, ¿no? Y qué está sucediendo a nuestro alrededor. No vayamos por la vida nada más como hoy los jóvenes muy distraídos, ¿no? Que hasta con el celular se caen en una alcantarilla y logran salir, pero es tanta la distracción, los peligros ya se multiplican, ya no es el pequeñito peligro que estaba a la vuelta de tu casa, aquí está a la vuelta de tus ojos, en tu propia casa. Entonces, estar alertas y disfrutar y tener también esa sensibilidad de poderlo dialogar. Ella no se atrevió hasta hablarlo con su esposo en un viaje que hacen a Chile. Y ese capítulo también está aquí. Entonces, en ese capítulo vamos a hacer como la conexión de cuando le confiesa, ya casados, oye, a mí me pasó eso cuando tenía 18 años. Entonces, no Oye, es Ali, fácil. Mande, pre- Giovanna. precisamente antes, por ejemplo, yo me evoco los tiempos anteriores. Sí, O sea, éramos personas que en México somos muy dados de que pásale, ¿qué necesitas? Te parabas, ayudabas a alguien que se le había ponchado una llanta, oye. Ahorita ya no puedes hacer eso y es muy sí, triste. ¿Por qué? sí, Porque ya no puedes brindarle, o sea, tu hospitalidad a nadie que no conozcas. O sea, sí, todo es, siempre estás como a la expectativa de que, oye, pues a lo mejor, o sea, ves una persona tatuada y aunque no sea una persona mala, ya la identificas como que es alguien que es sí, un delincuente, esto, lo otro. O sí, sea, realmente los tiempos que estamos viviendo ahorita son tiempos muy difíciles porque así no es. hay la conexión con las personas. Si conocías a alguien en el avión, en el autobús, en lo que fuera, pues hasta Sí, te dabas el teléfono y todo y seguías en contacto con esa persona. Ahorita ya no, o sea, es algo que... es Y cierto. el sexto sentido, pues es algo, yo a mí me pasa que yo conozco a alguien y solamente con mirarlo a los ojos digo, no, esta persona no, o esta persona Ujú, sí. ujú. Casi es rara la vez que me equivoco, pero me ha pasado eso, o sea, me pasa eso porque yo los ojos para mí es algo, no sé, es No, y algo qué tristeza porque no podemos regalarles ese sentimiento de confianza a nuestras siguientes generaciones. Ya no Ujú, puedes confiarte de los demás. Yo me acuerdo tanto de ser adolescente y no sé si recuerden que te timbraban para hacer muchas encuestas, encuestas de estudios de mercado. En la colonia donde yo vivía, sí, estudiaban y sabía, yo estudié mercadotecnia y sabía que era muy normal que contrataran jovencitos o medios adultos, adultas para hacer esos estudios de mercado según los segmentos de la colonia y la clase social y todo. Yo timbraban y abría yo, sí, siéntate aquí en el primer escalón de la escalera, ¿qué necesitas? Y me echaba media hora y le respondía todo de mi vida, de las cosas de la economía, no economía, pero datos de qué producto compras. Ah, bueno, sí, qué color y por qué, cuánto gastas en promedio. Y digo, pues yo estudio eso, pero ahorita yo le digo a mis hijos, intentas abrirle la puerta a alguien para responder a una encuesta y quédate con un extraño platicando casi a mitad de tu casa, los cuelgo. O sea, entonces hemos perdido eso y es protección total y sentido común. Entonces sí, está triste. Pero bueno, así es este libro. Mañana continuamos. Estamos, primera platiquita. Vamos a seguir todo abril con este libro y con más apapachos literarios. Mañana les traigo otro y pues a digerirlo. Recuerden que no es con la intención de huir de lo sentimental ni que vayamos con el corazón apachurrado. Al contrario, que la literatura nos lleve a espacios que suceden, espacios a los que no queremos llegar, pero que existen y que podamos dialogar. De este tipo de temas hay muchos. Hay una escritora mexicana, Almadela Murillo, que escribió Raíz que no desaparece. O sea, hay tantos libros que hablan del riesgo al que nos enfrentamos, pero aquí lo particular es ella, su vida, sus viajes, sus decisiones cuando estudió. ¿Cuántas veces no hemos dicho, híjole, no me aceptaron en tal escuela? Pero si no te aceptaron en tal escuela, la vida te va poniendo un camino, como decíamos ahorita en el diario estoico, que lo que se disfruta es el camino, no es tanto el final. El camino te va a llevar a concluir a lo largo de tu vida. Qué bueno que no me aceptaron en esa escuela. ¿Por qué? Porque viene otra cosa mejor, pero hay que descubrirla. Y ella está muy alerta para entender qué te quiere decir la vida cuando estuviste a punto de caer, tropezarte, ahogarte, no estudiar en tal escuela. Esas son las cosas a las que ella ha estado alerta. Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya gracias a gustado. ti, Ali. Nos vemos mañana miércoles, igual, si me dan Un- el honor de su tiempo, 10:30 de la mañana.
Cuídense mucho. Gracias. Igualmente, bye. Gracias. Gracias, A Bye. Ani. ustedes. Gracias, Ani. Gracias. Buen día a todos, hasta mañana. Bye.